Buen día, mi nombre es Diego Rojas y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. Esta presentación tiene por objeto abordar los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico, que es una temática central en la formación en un nivel como el doctoral. Se realiza para una materia que es Bases Epistemológicas de la Educación. Bienvenidos. A manera de introducción, debemos decir que vivimos en una época donde el conocimiento circula a una velocidad vertiginosa, pero no siempre con un sustento riguroso. Esta presentación busca mostrar el conocimiento científico desde una óptica filosófica contemporánea y reflexionar sobre lo que entendemos como ciencia, cómo se construye, por qué sus métodos son relevantes, lo que tiene que ver con las políticas públicas, desde un texto del autor Dieguez del 2024, quien cuestiona varias ideas establecidas que en muchos casos pueden llegar a ser románticas sobre la ciencia. Esta presentación parte del supuesto que educar científicamente no es adoctrinar con certezas, sino formar en el arte de dudar, preguntar, contrastar y ante todo argumentar. Para iniciar, el conocimiento científico, como lo plantea Dieguez, no es una simple acumulación de datos, sino una forma de comprensión estructurada del mundo, el cual se basa en la observación, una inferencia lógica y sobre todo en la capacidad de explicar fenómenos naturales y sociales. El conocimiento bajo esta lógica nos muestra que no existe un solo método, sino que es plural y que debe estar con una apertura hacia el disenso y una capacidad de autocorrección y compromiso que hagan evidente que la ciencia no garantiza verdades absolutas, pero sí proporciona los mejores marcos disponibles para de esta manera interpretar la realidad, siempre abiertos a ser revisados y mejorados. Esa es la base del conocimiento científico. Dentro del desarrollo del texto, uno de los aportes que yo considero más interesantes de este autor es la distinción que él hace del papel que juegan las ciencias en las políticas públicas. La ciencia no va, digámosle, a decirnos exactamente qué fines perseguir, pero sí nos va a ayudar a decidir de una manera empírica, verificable, que nos va a decir con datos confiables cuál es el mejor camino a tomar. Por ejemplo, él nos puede decir si es más importante en cierta situación trabajar más en la educación o en la infraestructura y puede evaluar cuáles son esas decisiones que generarán políticas más efectivas para cada fin. Recurrir a la evidencia científica es un deber ético para cualquier gobierno responsable y por eso es fundamental que los futuros eh, científicos o doctores que trabajemos acá conozcamos y propongamos una alfabetización científica en la ciudadanía para construir el mejor marco político posible. Bueno, y aquí llegamos a uno de los puntos neurales del texto, y es el consenso científico, que no significa unanimidad acrítica, y eso es muy importante. Esto es más bien el resultado de un proceso riguroso donde distintas investigaciones llegan a conclusiones similares a través de métodos que pueden llegar a ser replicables y revisados por pares, y esto es muy importante. El autor nos destaca que el consenso permite consolidar temporalmente algunos conocimientos, no sé, el cambio climático, la eficiencia de las vacunas, bueno, muchas cosas, y sirve de base para tomar decisiones colectivas. En otras palabras, el consenso es una forma de autoridad epistémica, pero no un dogma, ya que está sujeto al cambio y a la revisión. Se construye, se revisa y se puede superar, pero cumple una función esencial en el avance del saber. En ese mismo sentido, podemos hablar de el disenso científico, el cual el autor refleja que es el verdadero motor del conocimiento un poco más que el consenso. Es, digámosle, un disenso que tiene que ser razonado, metódico y que nos ayuda a mover las fronteras de la ciencia. Es básicamente, ese movimiento lo da el desacuerdo constante. Nuevas hipótesis que van a desafiar lo que ya existe y que en muchos casos
Los grandes descubrimientos surgen de una confrontación directa de ideas. En palabras de Diegues, el disenso no es una anomalía, sino una característica inherente al progreso científico. Por tal motivo es importante fomentar un pensamiento crítico, argumentado, lógico, que dé una señal de vitalidad intelectual todo el tiempo. Y aquí llegamos al punto neural del texto, la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Esta diapositiva, que no es la más estética, pero sí creo la que mejor resume los principales criterios que nos permiten distinguir entre ciencia y pseudociencia, que en un contexto como el actual es muy importante. Como lo afirma Popper, una teoría científica debe ser falseable, es decir, debe poder ser refutada por la experiencia. La pseudociencia, en cambio, siempre encuentra una manera de acomodar cualquier resultado a sus creencias previas. Mientras que la ciencia se revisa, se publica, tiene unos árbitros que aceptan la publicación y lo más importante, acepta los errores, la pseudociencia se resiste a la crítica. Evita el debate técnico, recurre a la emocionalidad, a una autoridad carismática, pero no necesariamente a los hechos científicos. El peligro en este caso no es solo intelectual, ya que movimientos como antivacunas o teorías conspirativas pueden tener efectos devastadores en la democracia y en el consenso público. A manera de bonus track, si se pudiera decir así, debemos decir que una de las cosas más importantes de las que nos habla el texto es de superar el mito del método científico único, ya que es un error pensar que hay un único método válido. Él lo desmonta y ese mito muestra que la ciencia es plural, sus procedimientos, y que las ciencias sociales no investigan igual que las ciencias naturales. Y ahí es importante porque como docentes e investigadores debemos enseñar esa y conocer además esa flexibilidad metodológica sin sacrificar algo muy importante que es el rigor intelectual. A modo de síntesis o conclusión, se puede decir que la ciencia no es una doctrina cerrada, sino que más bien es un proyecto abierto, colectivo, perfectible, que se sostiene sobre un diálogo crítico con evidencias y que frente al avance de la pseudociencia, el pensamiento mágico y esa lógica de la posverdad, nuestra labor como estudiantes de un doctorado debe ser formar una búsqueda constante de la verdad, una duda razonable, un juicio argumentado, que como bien lo explica Diegues, defender la ciencia es defender la racionalidad. No para imponerla, y eso es clave, sino para ofrecer una herramienta ética, ciudadana, transformadora. Esta sin duda es la primera tarea y digámosle, defender ese carácter crítico y abierto es clave para construir ciencia verdadera. Finalmente, esta presentación se sustenta bajo el texto de Diegues, que se encuentra en eLibro y que se la recomiendo porque es un texto sencillo pero muy profundo en su contenido.